Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes todos. Un corte abrupto de la linda musiquita que nos aplaca un poco en este mundo loco en el cual estamos envueltos, ¿sí? Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí un viernes más. Lindo, lindo ver a la gente querida que nos sigue desde hace tiempo y muy lindo ver a un querido amigo, ¿no? Que cercano y tan lejano a la vez, ¿no? Que este tema de la tecnología nos permite reunirnos después de un par de años, yo diría. Bueno, José Manuel Talón nos acompaña hoy. eh, si se equivoca o si vocaliza no del todo claramente es porque está 5 años por encima nuestro, 5 horas por encima nuestro, casi medianoche. Así que doble agradecimiento a José Manuel. Así que, bueno, por supuesto, y a todos ustedes. Él me pidió especialmente que, adhiriéndose a lo poco oficial de nuestras reuniones, me pidió que lo presente con un currículum muy reducido. Así que, si después lo quiere ampliar y saltear esa dosis de humildad, será un problema de él. Así que yo cumplo con lo mínimo indispensable. Mi querido José Manuel es un gran amigo, un gran profesional. Yo aprendí mucho con él, fue mi profesor, hemos compartido actividades de coaching en un grupo, sobre todo recuerdo un grupo muy amable, muy dulce, unas mentoras mexicanas. Bueno, estuvimos casi un año con ellas y tuve la suerte de estar con José Manuel ese año juntos. José Manuel, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, coach ejecutivo. Escuela, supongo que te has recibido o has certificado en la Escuela Europea de Coaching, así me figura, ¿cierto? Y Conscious Business Coach, que es donde nos hemos conocido, o sea, pues, apoyados o protegidos, me sale, por la mirada de un gran coach argentino, casualmente, que es Fred Kaufman, ¿no? Allí hemos certificado ambos. José Manuel bastante antes que yo, tiene mucha más experiencia que yo. Además, analista conductual. Y aquí te voy a pedir ayuda, José Manuel. Cuando quieras me dices que es DISC. No sé qué es esa abreviación. Pero bueno, y seguimos. Cofundador y socio de su empresa que se llama Eine Formación. Bueno, y ahí corto. Gran amigo, querido amigo, a pesar de las distancias. Muy Bueno, bien. tú Mu- sigues. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Si hay algún español, buenas noches. Es un enorme placer estar de nuevo en el living de los viernes de Colegia y poder compartir con todos vosotros algunos de mis aprendizajes que han tomado forma de un libro con un título larguísimo que se llama Despertares de quien no meditó en la India ni subió el Kilimanjaro. Luego, si tenemos tiempo, os cuento el porqué. En primer lugar, quiero dar las gracias a Sergio siempre por su generosidad y por la confianza, y a todos vosotros por estar hoy aquí, por haber elegido en libertad acompañarme en esta aventura de la vida, donde yo siempre digo que si en toda la charla solo tuviese que decir una palabra, sería gracias y sería más que suficiente. Tenemos aproximadamente 1 hora y cuarto, una cosa así, 1 hora y 20 para trabajar juntos, y mi idea es hacer esto lo más participativo posible. Yo os voy a contar algunas historias, algunos pensamientos, y mi idea es que reflexionemos conjuntamente. Quiero dejar claro una cosa: yo no he venido aquí a dar lecciones ni a que estéis de acuerdo ni en desacuerdo. Yo quiero que en esta charla entréis con esta mirada. Todos hoy vamos a ser maestros y alumnos al mismo tiempo. Y hago mías unas palabras de Sócrates, que Sócrates decía que yo no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y ese es un poco el propósito de esta charla, que vosotros
pensemos en conjunto y luego a nivel individual que cada uno reflexione. Porque mi gran desafío hoy es que cuando os vayáis, cuando nos despidamos, elijáis en libertad vivir una vida simple. Porque solo cuando elegimos vivir desde la simplicidad, dejamos de ser esclavos de lo que nos falta y empezamos a ser libres con lo que tenemos, con lo que sabemos y con lo que somos hoy. Y ese es el verdadero objetivo de esta charla, ¿no? Ahora bien, yo no os voy a decir qué tenéis que hacer para vivir vidas simples. Yo voy a ser el vehículo para vuestras reflexiones. Y es más, yo creo que las respuestas que habéis venido a buscar no están en la charla virtual, sino que van a estar en el silencio que os quedará una vez que nos despidamos. Y para romper ese silencio o para añadir reflexiones al silencio, quiero comenzar compartiendo con todos vosotros una historia que escuché en una ocasión en un discurso de graduación a un escritor estadounidense, David Foster Wallace, en el año 2005 y que llamó Esto es agua. Y la historia cuenta así. Además, he decidido que voy a comenzar con una historia de peces y voy a terminar con otra historia de peces. Ya lo veréis. Esta historia dice así. Decía que iban dos peces jóvenes nadando en el mar cuando se cruzan con un pez más viejo y este les saluda y les dice, buenos días, chicos, ¿qué tal está hoy el agua? Los dos peces jóvenes se miran uno al otro, no dicen nada y continúan nadando. Al cabo de un rato, uno de los peces jóvenes mira al otro y le dice, eh, ¿qué demonios es el agua? Y quiero comenzar contando esta historia porque muchas veces las realidades más obvias y más importantes son las más difíciles de ver. Es como si la vida eh, nos, no nos da acceso a la sabiduría hasta que verdaderamente no estemos preparados para ver lo esencial, ¿no? Porque vamos a cambiar los peces jóvenes por nosotros y quiero que os preguntéis preguntas del estilo, ¿qué demonios es la paz? ¿Qué demonios es el amor? ¿Qué demonios es la libertad? ¿Quiénes demonios somos nosotros? ¿De dónde demonios venimos? ¿A dónde demonios vamos? ¿O quién demonios es Dios? ¿No? Porque cuando empezamos a cuestionarnos las realidades más obvias, algo se quiebra por dentro y es precisamente desde esa grieta donde nuestro alma empieza a despertar. Porque el despertar está en lo simple, está en lo esencial. Y esto no es que lo diga yo, esto es algo en lo que coinciden algunos de los grandes genios, como puede ser Albert Einstein o Leonardo da Vinci o Isaac Newton, que Isaac Newton decía que la verdad está en la simplicidad y no en la multiplicidad o en el caos de las cosas, ¿no? O como decía Jesucristo, la verdad nos hará libres, ¿no? Y aquí llega la pregunta que es un poco origen de esta charla, ¿no? Que yo os quiero decir, ¿y si la felicidad fuera simplemente dejar de complicarnos la vida? Porque a veces la vida es tan sencilla que no nos creemos que pueda ser así y buscamos lo que no existe para complicarla. Y esa es precisamente la clave de esta charla, ¿no? Y algo que a mí resonó durante mucho tiempo con mucha fuerza en mi interior, que fue una frase que decía, la vida es simple, pero no es fácil. Y eso ha dado lugar a esta charla y durante 2 años dio lugar al libro que os he comentado al comienzo de la exposición. Y os voy a contar yo por qué pienso que la vida es muy simple, pero que no es fácil. Yo creo que la vida es muy simple por 3 motivos. El primer motivo es que sabemos cómo va a acabar y curiosamente va a acabar de igual manera para todos los que estamos aquí. No sabemos de qué forma ni cuándo, pero bueno, va a acabar de forma igual. Es decir, al final todos nos vamos a morir, ¿no? Y es curioso porque cognitivamente todos sabemos que nos vamos a morir, pero la gran mayoría de nosotros no nos lo acabamos de creer.
Y bueno, y aquí es uno de los grandes secretos que os quiero comentar, creéroslo, ¿vale? Y es curioso porque para mí la muerte yo no lo veo como una cosa tétrica, sino, como decía Steve Jobs, lo veo como el mejor invento de la vida, ¿no? Porque cuando integramos la muerte en nuestro día a día, bueno, empezamos a ser mejores personas. Al menos eso me ocurre a mí, ¿no? El saber que en cualquier momento puedo dejar esta dimensión y cualquiera de las personas que me rodean y las personas que más quiero también la pueden dejar, a mí me hace una mejor persona, ¿no? Y incluso saber esto también creo que es lo que debe ocurrir, porque si os fijáis en esta vida injusta, es en el momento de pasar a la otra dimensión, es el momento que nos iguala a todos los seres humanos en esta vida, ¿no? Y creo que es, bueno, que la vida es injusta, pero al final hay una cierta justicia, que es que todos vamos a acabar exactamente igual, ¿no? Y aquí yo hoy quiero hablar de este tema y de muchos otros temas, pero quiero basarlo, porque quiero hablarlo con independencia de las creencias religiosas que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces me voy a basar mucho en cosas que he leído de experiencias cercanas a la muerte, de las ECMs, ¿no? Y quiero compartir con vosotros el propósito que te dicen todas las personas que han tenido esa experiencia. Todos dicen que, que somos seres espirituales, que venimos a vivir una experiencia humana y que en esta experiencia humana tenemos que aprender dos cosas. Tenemos que crecer en sabiduría y tenemos que crecer en amor, ¿no? Y todos coinciden en una cosa, que es que cuando nos morimos, todos tenemos una revisión de vida. Y en esa revisión de vida nos van a hacer dos preguntas, que sin juicio, es ¿qué aprendiste y cómo aumentaste tu capacidad de amar? Y esto es otra de las cosas que a mí me hace mejor persona. El saber que cuando pasemos a la otra dimensión vamos a tener una revisión de vida, a mí también me hace mejor persona, porque lo que te vienen a decir estas personas que han experimentado eso es que en esos momentos tú sientes en tus carnes exactamente lo que has hecho sentir a otras personas. Yo cuando leí esto por primera vez, pues dije, yo no quiero sentir que he hecho daño o que he causado dolor o miedo a otras personas. Porque muchas veces pienso en personas que han hecho cosas horribles en la Tierra, imaginaros un terrorista, eh, que él sienta lo que ha hecho sentir a la víctima, el terror que le aplicó a la víctima o el dolor tremendo que causó a sus familiares. No se me ocurre un peor infierno, ¿no? Pero, pero lo importante es que ya sabéis las preguntas que nos van a hacer. O sea, os podéis hacer la chuleta, ¿no? Y la idea es que sabiendo lo que nos van a preguntar, nos comportemos de la mejor forma posible. Por lo tanto, creo que la vida es simple porque sabemos cómo acaba y acaba igual para todos. Luego creo que en segundo lugar, también creo que la vida es muy simple porque se nos ha dotado de lo eterno, de la cosa más importante. Es más, diría yo, de lo único que importa en esta vida, que es el amor, ¿no? Y si os fijáis, todos y cada uno de nosotros somos un manantial infinito de amor. Podemos dar tanto amor como deseemos darlo. O sea, es decir, depende única y exclusivamente de nosotros, ¿no? Y esto no es algo que diga yo, esto es algo en lo que coinciden todas las personas al final de sus vidas, ¿no? Incluso basándome en las experiencias cercanas a la muerte, todos te dicen que en el momento que morimos nos damos cuenta de cómo podíamos haber vivido, es decir, de cuánto amor podíamos haber dado y recibido y de cuánto sufrimiento nos podíamos haber ahorrado. Como dice Elizabeth Kubler-Ross en el maravilloso libro La muerte es un amanecer, vivir bien significa aprender a amar. Y de eso, que es lo único que nos vamos a llevar a la otra dimensión, tenemos todo, somos seres con amor ilimitado, si lo pensáis, ¿no? Yo tengo una teoría que la leí, no es mía, o sea, todo lo que cuento nada es mío, excepto que te dicen que cuando pasas al otro lado es como que te limpian de todo aquello que no es amor. Entonces, digamos que aquí vivimos con miedos, con un montón de sentimientos que echamos como una especie como de océano de conciencia, que digo yo, pero cuando pasamos al otro lado nos limpian de todo lo que no es bueno y nos dejan lo único que es eterno, que es el amor. Por eso todas las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte sienten una paz
un amor y una ausencia de juicio que lo consideran inefable. Y ahí yo os puedo decir que mi padre en sus últimos momentos, sin saber lo que era una experiencia cercana a la muerte, la tuvo. Se dio un golpe y él salió del cuerpo y desde arriba vio la escena y no nos lo quería contar, lo contó 3 meses después y lo que sí nos contaba es que sintió una paz y un bienestar como que no lo podía explicar, que no lo había, que no, era como de un amor incondicional, ¿no? Y yo os lo cuento porque le ocurrió a mi padre, ¿no? Por eso digo también que la vida es simple, sabemos cómo va a acabar y estamos dotados de lo más importante, que es del amor. Y fijaros lo simple que es la vida, que ya lo decía Séneca. Séneca nos decía, para ser felices tenemos que eliminar dos cosas, que es el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Y estoy completamente de acuerdo. Al final nos pasamos la vida pensando en cosas que nos han ocurrido en el pasado o temores que nos puedan ocurrir en el futuro, ¿no? Y se nos olvida lo eterno, que el momento eterno es el momento presente. Con lo cual, esa es la segunda situación que os digo, por lo cual la vida es muy simple. Y la tercera es que poseemos el mayor don que a los hombres dieron los cielos, que es la libertad. Y entendemos la libertad como nuestra capacidad para elegir reaccionar o responder a las diferentes circunstancias de la vida con amor y paz. Y eso, si os dais cuenta, también depende única y exclusivamente de nosotros. De hecho, vencer al miedo, yo siempre digo que es la auténtica libertad, ¿no? Y no es casualidad que sea la frase más repetida en la Biblia. La frase más repetida en la Biblia que dicen que, yo no lo he contado, pero dicen que sale en 365 veces, es no temas, no tengáis miedo, ¿no? Porque al final, y lo hilo con la primera de los aspectos simples, es que al final todos nuestros miedos, en el fondo, son miedo a la muerte, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar esta eternidad, que vamos a tener tiempo para hablarlo, porque si no, al final no vamos a acabar de vencer verdaderamente al miedo, ¿no? Entonces, como os he dicho, la vida es muy simple porque sabemos cómo acaba, porque estamos dotados de amor infinito y porque tenemos libertad para aplicar este amor siempre y cuando lo deseemos. Solo depende de nosotros. Y ahora bien, también digo que la vida no es fácil. Y digo que la vida no es fácil porque la vida tiene mucho dolor. Y esto es una realidad. Esa frase del dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, es completamente verdad, ¿no? Tenemos pérdidas de seres queridos, pérdidas continuas, tenemos que convivir con la pérdida, nos vamos haciendo cada vez mayores, vamos perdiendo facultades y eso hace que la vida sea muy dura, ¿no? Yo recuerdo que durante el tiempo de escritura del libro, que fueron aproximadamente 2 años, yo todo esto lo conté, ¿no? Y de hecho me sorprendió, pero lo conté racionalmente. De hecho me sorprendió cuando un amigo mío que me hizo uno de los prólogos ponía en el prólogo que la palabra que yo más mencionaba era la palabra amor. Yo no era consciente, porque en realidad yo escribí un ensayo sobre la libertad interior, pero luego lo conté y efectivamente la palabra que más aparece en el libro es amor, ¿no? Y era algo que yo tenía, soy consciente de ello, pero me faltaba experimentarlo. Y el pasado junio murió mi padre. Y con la muerte de mi padre experimenté completamente ese dolor, un dolor absolutamente inevitable que no podía remediar, pero a su vez también descubrí que lo único que importaba y lo único que nos llevábamos era el amor, ¿no? Afortunadamente yo tuve, bueno, la suerte, aunque fue muy duro, de estar 3 días mientras que mi padre se iba muriendo, pero estaba consciente, aunque no podía hablar, pero bueno, nos pudimos decir lo mucho que nos queríamos y agradecernos la vida que nos habíamos dado, toda la familia, y bueno, y eso al final es lo que te llevas, ¿no? Por eso al final con esa situación que yo experimenté, todo lo que había escrito se hizo realidad en ese momento, ¿no? Y es algo bueno, que la vida está así y yo creo que lo único que podemos hacer con ese dolor es transformarlo en amor. De hecho, yo ahora, la relación que tengo con mi padre desde el otro lado, pues es una relación que estoy cultivando y está siendo maravillosa. Éramos un padre e hijo que nos llevábamos bien, pero tampoco éramos un ejemplo de padre e hijo ideal. Pero ahora le estoy dando una vuelta y sigo con una relación y cada vez le agradezco más y bueno, y también tengo señales de él
de que voy por el buen camino, ¿no? Y luego si tenemos tiempo también hablaremos un poco de eso, ¿no? Por lo tanto, el dolor es inevitable. Y a mí un autor que me gusta mucho es David Hawkins, y al final tenemos que envejecer, tenemos que perder facultades, porque si no, no nos querríamos ir. Y esto está hecho así y tiene que llegar un momento en el que digas, abandono y me quiero ir, ¿no? Porque si siempre estuviésemos en la eterna juventud y todo nos fuese bien, pues no nos querríamos ir, ¿no? Y como esto es transitorio, pues tenemos que perder facultades, ¿no? Entonces es difícil porque hay dolor y hay pérdida continua, ¿no? Y luego también la vida no es fácil porque es injusta. Y ahí sí que no tengo una cierta explicación, ¿eh? He intentado investigar mucho del porqué de la injusticia de la vida y hay teorías, pero mi estado de conciencia no es tan elevado para todavía integrarlas, ¿no? Entonces, simplemente yo siempre digo, el mero hecho de haber nacido en España ya me da una ventaja en términos de comodidad y bienestar comparado con personas que han nacido en Haití o que han nacido en lugares donde hay un conflicto bélico, ¿no? Y la vida a cada uno de nosotros nos reparte cartas, a cada uno nos reparte unas cartas diferentes y las cartas muchas veces son cartas muy injustas y tendremos que esperar a pasar al otro lado para que nos aclaren el porqué. Ya os digo que hay teorías, pero no quiero tampoco exponerlas porque yo soy todavía incapaz de integrarlas, ¿no? Esas teorías, porque no tengo un grado elevado como para entenderlas, ¿no? Pero la vida es injusta y eso es irremediable. Entonces, esta es un poco la exposición que os quería contar, para que empecemos a interactuar todos. La vida es simple porque sabemos cómo acaba, porque estamos dotados de amor, estamos dotados de libertad, y luego no es fácil porque hay dolor, hay pérdida y también hay mucha injusticia, ¿no? Y ahora, mientras que yo bebo agua, sobre esto, opinad lo que queráis, y luego porque mi idea es, de cada uno de estos 5 puntos, leeros o contaros una historia y que bueno, reflexionemos sobre ello. Como os he dicho, yo no venía aquí a dar lecciones, sino lo que quiero es un poco remover para que cada uno se lleve sus reflexiones. Entonces, ahora, mientras que yo bebo agua, Sergio, opinad lo que queréis de lo que os he dicho. ¿Estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo? En esto sí, en esto no. Y empezamos un poco una reflexión conjunta. Bueno, obviamente te dirigiste a mí y esto, por supuesto, es universal, ¿no es cierto? Entonces no me dejéis solo, ¿no? Por otro lado, es imposible que esté solo porque esto lo hemos vivido de una u otra manera todos, ¿no? En determinados niveles, en distintos niveles. Yo conozco a varios de los que estamos acá y hemos compartido momentos de dolor. Eh, Continuamente recuerdo a uno de nuestros queridos profesores que nos acompaña frecuentemente. Es un señor, una eminencia en el enfoque central en la persona, se llama Alberto Segrera, y él continuamente, cada 5 minutos, dice, ¿quién dijo que la vida es fácil, ¿no? Y que cuando te escuchaba, pero bueno, pero en cambio, que la vida es simple, no, es algo que me hace reflexionar muy profundamente, ¿no? Cómo realmente en esta comunidad, en este momento que vivimos, en este entorno que vivimos, cómo complicamos la vida nosotros mismos, ¿no? Y cómo aplicamos esa libertad que tú recalcas y nos enorgullece tener, pero lo estamos aplicando justamente para elegir lo complicado, no lo simple. Bueno, no, esto es un simple comentario. Yo no quisiera entrar en experiencias personales, pero si alguien lo quiere hacer, adelante. Yo lo veo a Osvaldo, sé que él ha sufrido hace poco tiempo cosas dolorosas. La veo a Isabel porque la tengo continuamente al lado y también ha tenido un año tremendamente duro y directamente vinculado con la muerte, con el dolor y con esta resiliencia, ¿no? De transformar esos momentos en riqueza, ¿no? Así que no sé, invito a quien quiera de ustedes a que se prenda en el discurso, si quieren. Sí, yo añadiría que con lo que ha dicho Daniel siempre, que tenemos mucha sabiduría, pero no sabemos cómo usarla, ¿no?
Entonces estamos aquí un poco pues para entre todos ir aprendiendo a cómo utilizar eso que es una obviedad, las tres primeras cosas, pero que nos cuesta mucho aplicarlas. Sí, sí. Sí, mira, hay una mano por ahí levantada. Sí, Grace, estás al tanto. Hola, sí, hola, buenas tardes. Qué bueno, qué placer estar acá, qué lindo escuchar este tema. Y bueno, yo en mis clases de meditación muchas veces se decía, la vida es tan simple que de tan simple la hacemos difícil. Y bueno, escuchándote, José, con todo lo que nos dijiste y este punteo que para mi cabeza ingenieril me viene muy bien porque me gusta así los puntos. ¿Saben que me vino a la mente la palabra tener y etiquetar? Me suena que esta dificultad de tener las cosas simples tiene que ver con esto de tener, ¿no? Esta sociedad que nos lleva a tener, 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 y esta cosa de etiquetar. Entonces, no sé, una vez me decía, vos tenés enfrente a una persona, ¿cómo la tratás? ¿Qué te genera? ¿Qué pasa con esto? Y nada. Bueno, para ahora le vamos a poner la etiqueta que es tu hijo. Ahora le vamos a poner la etiqueta que es tu padre. Ahí se va a generar, ¿no? Las problemáticas, los teneres. Entonces, no sé, siento que a veces esta dificultad de la vida tiene que ver con esto, ¿no? Con todo lo que vamos agarrando. Y ahí es donde nos surge esta complicación. Es lo que, en la medida que se fue realizando esta charla, me surgió, me surgió esto de que voy a revisar más qué estoy teniendo y qué estoy etiquetando para que en algunos momentos mi vida no sea tan fácil. Así que muchas gracias. Y eso que dices es realidad, por eso decía que al principio que somos esclavos de lo que nos falta. Siempre estamos pensando en el tener, y eso pues nos hace esclavos y nos hace infelices, ¿no? Y quizás tendremos que cambiar el punto y agradecer lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos, ¿no? Yo siempre digo que a mí me vienen muchas veces a las sesiones de coaching gente con mucha ansiedad porque no encuentran su propósito en la vida y buscan el propósito en la vida, ¿no? Y yo siempre les contesto lo mismo y les digo, pero ¿os parece poco propósito vivir? ¿Os parece poco propósito? Y yo entiendo el propósito y mi propósito en la vida. Intento ahora, cada vez que soy más consciente de vivir, mi propósito en la vida es hacer lo mejor que pueda o ser lo más feliz con lo que tengo, con lo que sé y con lo que soy hoy. Y mañana ser lo más feliz que pueda con lo que sepa, con lo que tenga y con lo que sea. Y, Porque muchas veces estamos tan enfocados principalmente en alcanzar metas, en alcanzar objetivos, en acumular experiencias, que se nos olvida lo más importante, ¿no? Que es vivir, ¿no? Se nos pasa muchas veces la vida deseando otra. Y bueno, es difícil porque lógicamente también biológicamente necesitamos tener desafíos, pero nos obsesionamos demasiado, ¿no? Con ese futuro y se nos olvida lo que digo yo que es el momento eterno, que es el momento presente. Mm, así es. Si queréis, Sergio, os cuento la primera historia. Hablamos Sí, que es sobre que se titula Verdadera riqueza y hablamos sobre eso, que es un poco hablar sobre, bueno, sobre el primer punto simple, que es la muerte, ¿no? Y que hay muchas veces que nos da como mucho miedo hablar de esto y creo que es importante. De hecho, yo estoy acudiendo a un sitio que yo creo que se llama Death Café, donde la gente habla de la muerte y habla y te cuentan experiencias y compartes y es como muy enriquecedor porque a la gente le ocurren cosas que no se atreven a contar, ¿no? Entonces yo os cuento esta primera historia y empezamos a hablar sobre el primer punto, ¿no? Esta se llama Verdadera riqueza y la leo. Dice, había un hombre muy rico que un día le pidió a Sengai, un maestro zen, que le escribiese algo para la continuidad de la prosperidad de su familia, algo que pudiese mantener su fortuna de generación en generación. Sengai tomó una larga hoja de papel de arroz y escribió, el padre muere, el hijo muere, el nieto muere. El hombre rico, indignado y ofendido, le dijo al maestro,
Yo le pedí que escribiese algo para la felicidad de mi familia. ¿Por qué realizó una broma de este tipo? Shanghai con tranquilidad le explicó. No pretendía hacer bromas. Si antes de su muerte su hijo muriera, esto le heriría inmensamente. Si su nieto se fuese antes que su hijo, tanto usted como el padre estarían destruidos. Pero si su familia, de generación en generación, mueren en el orden que le describí, ese sería el curso más natural de la vida. Yo llamo a eso verdadera riqueza. Y ahí os lo dejo para que comentemos, pensarlo. Lo mejor que nos puede pasar en esta vida es que muera el abuelo, muera el padre y muera el hijo. Todo lo demás es de un dolor superior. Por eso yo traigo cosas que son simples, pero las tenemos que integrar. Y, y olvidamos esta realidad y vivimos muchas veces como si no fuésemos a morir, ¿no? Y no somos conscientes de que podemos abandonar esto en cualquier momento, ¿no? Por eso digo que meditar y agradecer sobre la oportunidad que continuamente nos da la vida, que la vida siempre te da una oportunidad o bien para disfrutar o bien para aprender, incluso hasta en los casos más terribles, ¿no? Pero a mí hay una frase que me gusta mucho que es cuando aprendemos a morir, aprendemos a vivir, ¿no? ¿Y qué opináis vosotros sobre la verdadera riqueza? Venga, iros animando. ¿Alguien habla de la Bueno, muerte? ¿Alguien cree que alguien piensa en la eternidad? ¿Alguien piensa que esto se acaba aquí? No sé, saquemos el debate. bueno, hay Beatriz, varias manitos levantadas. Beatriz, si quieres empezar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tema. Es un tema que nadie quiere hablar. Este, lamentablemente, una vez conté también, a 14 años fallece mi hermano de 12 de un aneurisma. Este, después, a mis 22 años, pierdo a mi primer hijo, estaba embarazada de 5 meses, era un hoy sería un señor de 42 años y es una pérdida que sigo lamentando en mi corazón, aunque no, a veces casi como que automáticamente uno parece que se olvidará, pero llega a lo mejor un momento en en algún momento en el que ese día parece que se me viene todo encima y que todavía no lo pude terminar de elaborar. Después, este, mi hija perdió tres embarazos. El primero estaba de 8 meses. La bebé ya estaba por ser recibida porque estábamos preparando el baby shower. Ya tenía su nombre, le había hecho su ropita, todo estábamos preparando ya para recibirla. Y a los 8 meses, mi hija sabe que el bebé que tenía en la panza estaba muerto. Y, y le pasó 2 veces más. Este, yo, debido a mis pérdidas, bueno, fallecieron mi papá en el 2008 y ahora mi hermano en el 2025 en julio. Este, hay que seguir viviendo, ¿no? Dicen. Pero a veces uno hace como que, porque llegan esos días en los que en el extraño a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Siento que tengo la necesidad de agarrar el teléfono y llamarlos como antes y esa posibilidad no existe. Eh, Hay veces que tengo la necesidad de abrazar a mis nietos y no los voy a poder abrazar. No los conocí tampoco. Bueno, no sé si sirve. no, Este, Quedo acá. Gracias no, por no, sirve con tanto muchísimo, respeto.
Beatriz, porque es parte de lo que hablamos, ¿no? Ese dolor que es inevitable, ¿no? Pero quizás también lo podamos unir con esa parte de que la vida no es fácil, ¿no? Que la vida está llena de dolor, ¿no? Y, y ¿qué hacemos con ese dolor? Y, yo siempre cuando cuento estas cosas de transformar ese dolor en amor, mucha gente dice, no es tan fácil. Digo, no, no, si yo no digo que sea fácil. Lo que digo es que hay que continuar con la vida y hay que hacerlo de la mejor forma que podamos. Yo muchas veces el secreto que yo encuentro para estas situaciones tan terribles, muchas veces es ayudar a otra persona, ¿no? Cuando nosotros ayudamos, parece como que ese dolor que estamos sufriendo se mitiga un poco, ¿no? Entonces muchas veces yo digo que cuando tenemos un dolor muy fuerte, busca una persona a la que amar o a la que ayudar, ¿no? Recuerdo una que era argentino, creo que era Facundo Cabral, que murieron su mujer y su hija en un accidente aéreo y dicen que la Madre Teresa de Calcuta le llamó y le dijo, caramba, ahora sí que estamos en un problema, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que te sobra? Y le invitó a bañar a los leprosos y según palabras del propio Facundo, eso le salvó la vida, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, bueno, dentro de tanto dolor, pues personas a las que ayudar. Muchas gracias, Beatriz. Felicia, ¿no? Sí. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que es muy conmovedora todo lo que cuenta Beatriz. Creo que un poco hablando un poco de la muerte y de la libertad, muchas veces uno no encuentra cómo procesar todo lo que nos pasa, todo lo que nos duele, y ese peso uno lo lleva por mucho, mucho tiempo. Eh, Encontrar la libertad interior, tampoco es fácil, pero creo que es el camino más, como el camino más seguro como para poder alivianar este dolor. Yo no conocí a mi padre, tenía 1 año 8 meses cuando mi padre falleció. Eh, Mi madre falleció a mis 40 años, o sea que viví muchos años con ella. Y me llamaba algo la atención de que cuando paso por el cementerio saludo a mi madre, nunca saludé a mi padre. Entonces en un momento dije, ¿por qué nunca saludé a mi papá? Claro, nunca lo pensé muerto a él, siempre lo pensé que está acá. Entonces, a mi madre sí, pero a mi padre no. Entonces siempre tuve la alegría de que mi padre siempre estuvo conmigo y agradecí siempre tantísima cantidad de años que vivió mi madre conmigo y yo con ella, abrazándola, agradeciendo. Creo que el amor, esto que estamos hablando, que podemos transmitir y dar, se puede hacer todos los días. Buenos días, un buenas tardes, ¿cómo amaneciste? Te paso un vaso de agua, ¿quieres compartir un mate? O lo que sea, un té, lo que sea. Yo creo que todo eso es acto de amor y que todos necesitamos. Eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Y yo os lanzo aquí otra pregunta. Eh, ¿Por qué pensáis que vivimos en sociedades que nos cuesta tanto hablar de algo que es la única certeza que tenemos, que es que todos vamos a abandonar este plano? ¿Por qué pensáis? ¿Alguien tiene una explicación? A ver, Natalia. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Yo creo que el miedo a la muerte pasa también por no tener una idea clara, cada uno hará su construcción de qué pasa después de la muerte. Yo creo que le encontré sentido a la vida a partir de la muerte, directamente. O sea, me tocó vivir experiencias muy dolorosas en 2023, con la muerte de varios familiares, entre ellos mi mamá y mi suegro, todos juntos. O sea, era cada 2 o 3 meses, bueno, una situación, todas desconectadas, no tenía nada que ver, pero bueno, se dio así. Y la vida me enseñó de que no tenemos certeza de nada. O sea, yo siempre he hecho hasta tratamiento por esto de tratar de tener el control. Y yo de un día para el otro no tuve el control de nada. Y ahí entendí que esto, el hoy es lo que yo tengo. Yo mañana no sé si voy a estar.
pero también con la certeza de mi creencia personal, que no tiene que ser la de todos, que después la vida continúa y que este dolor que yo sentí en un momento se resignifica y se resignificó. Y yo puedo compartir mi experiencia con un montón de personas. ¿No? Me encanta lo que dice Natalia porque exactamente es el antídoto que yo he encontrado frente a esto, ¿no? Es pensar que la muerte no existe, que en realidad es el apogeo de la vida y que cuando pasemos al otro plano pues vamos a descubrir la paz, el alivio y la libertad, ¿no? Fuera del cuerpo físico. Mira, en el funeral de mi padre, el cura, que tenía casi 90 años, dijo una cosa que a mí me encantó. Dijo, mira, el misterio de la vida, nadie sabemos qué pasa luego, eso es un misterio por mucho que queramos descubrir, pero dice, pero os digo una cosa, en esta vida tenemos que creer en la eternidad y si no existe la eternidad no la inventamos. Dice, si no, ya descubriremos si existe o si no, pero en esta vida no la tenemos que inventar. Porque vivir pensando, y esto es un pensamiento, ya te digo que no tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Si pensamos que esto se acaba aquí, pues hemos vivido una vida muy injusta, muy desgraciada, con mucho dolor, ¿no? Y a mí, como decía Natalia, yo encontré también el sentido en pensar, bueno, que es el pasar a otro plano y que es otro plano en el que vamos a estar mejor. Y eso requiere de constancia, no requiere, pues, mucha gente me dice como hay que tener una fe especial, ¿no? Bueno, al final vivimos una vida en la que todos son creencias. Y esta es una más, pero que te hace vivir mejor. Porque la gente, ahora hay mucha moda de no, yo si no es científico no me lo creo. Pues si tú te crees todo. Si nosotros por nuestra cuenta a nivel individual no podemos probar prácticamente nada. A ti te dicen que existen los planetas y tú te lo crees, pero tú no me los puedes demostrar. Y con eso prácticamente todo, pero cuando hablamos de la eternidad la gente se echa como muy encima y parece como un acto revolucionario, ¿no? El pensar que esto no se acaba aquí, pero para mí tiene más sentido. Con eso digo que no tenemos que estar de acuerdo, pero a mí me da sentido y sobre todo me hace centrarme más en el presente y tener menos miedo, porque al final para mí el miedo es un error de percepción. Cuando tienes miedo es porque tienes miedo sobre algo que te puede ocurrir, ¿no? Pero si te centras en tu capacidad de amar, tu capacidad de estar presente y tu capacidad de elegir la paz, en el momento presente nunca tenemos miedo. Pero nos cuesta ese entrenamiento y imagino que es en el que estamos prácticamente todos, ¿no? Y si me permiten, si no hay alguien que quiera decir algo muy simple, ¿no? Ya que hablamos de vida simple. Bueno, algo que me pasó esta mañana, salí muy apurado de casa y, oh casualidad, pasa un taxi justamente en ese instante y lo tomo muy feliz porque de esa manera llegaba puntualmente a la cita que tenía, era el médico. Y bueno, no presté atención de quién era el chofer, ¿no? Y cuando tuve la posibilidad de observar un poco más tranquilo, vi que era un señor eh, bastante mayor que yo, y no es fácil encontrar gente mayor que yo. Generalmente encuentro gente mucho más joven que yo. Pero en este caso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque era un señor pequeñito, manejando, ¿no? Y callado, callado. Le doy la dirección, dice, ok. Y lo único que dice de repente en el silencio, dice, y estamos en primera fila, dice él, ¿no? Y digo, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Bueno, ya con los años que tenemos, sí, sí, es cierto, ¿no? Pero qué bendición la nuestra, ¿no? Qué bendición, usted manejando, yo activo, los dos charlando, qué lindo ir hacia el mismo lugar. Dice, sí, sí, y le agrego, la muerte le da sentido a la vida. En mi caso, la muerte le da. Y acá me encuentro con la dosis de injusticia, ¿no? Y él me dice, sí, señor, pero yo trabajo para no morirme. Y yo digo, bueno, claro, yo seguí con mi mirada, ¿no? Claro, el trabajo permite que pase el tiempo activo, qué lindo, qué suerte. No, no, no. Yo trabajo para no morirme porque si no gano al final del día
esta platita, no puedo comprar los medicamentos. Y si no puedo comprar los medicamentos, me muero. Por tanto, yo trabajo para no morirme. Entonces, ahí me encontré con dos miradas paradójicamente diferentes, ¿no? Y noté no solo la bendición y el amor recibido desde el otro lado, ¿no? Y que lo acepto con mucha gratitud, sino también el grado y el nivel de injusticia. ¿Por qué este señor realmente trabaja para vivir literalmente y yo trabajo para vivir pero con sentido? ¿No? ¿Qué paracaídas me trajo y me dejó caer aquí y no... Bueno, no sé si esto tiene algo que ver, pero No, no. se me ocurrió unir la muerte con la injusticia, ¿no? Y qué bendecidos somos cuando podemos acercarnos a la muerte sabiendo que podemos acercarnos, ¿no? Sí, Bueno, pero está genial, Sergio, porque yo a mí que me encanta también filosofar y hablar de esto y los beneficios del libro yo lo dono a una fundación de Haití, que bueno, Lucía Antero, eh, la fundación Amy, que bueno, os recomiendo a todos que la sigáis, pues que es maravilloso lo que ha hecho esta chica. Y claro, yo cuando cuento estas cosas y hablo con ella, claro, es que la realidad que ella ve allí comparado con las cosas que yo puedo contar o puedo filosofar, es que, mm, claro, es que, bueno, la lección que nos pueden dar ellos, lo que siempre me dice Lucía, es que los niños de allí viven el presente. Sí que viven el presente. Entonces, porque muchas veces le dicen, pero bueno, ¿cómo esos niños pueden estar tan felices con la vida que tienen? Porque viven el presente. Porque si no están con una enfermedad, si no hay un huracán, si sus padres están vivos, pues son mucho más felices que nosotros porque no buscan otras cosas, ¿no? Y eso son también lecciones que nos dan desde ahí, pero sí que a mí me da un cierto reparo cuando hablo con ella estas cosas filosóficas que me encantan, que ella las acepta fenomenal, pero claro, me cuenta cosas que es como, ya, pero yo les tengo que dar de comer o tengo que evitar que les violen. Entonces, claro, ahí te haces pequeñito y te encuentras contra personas de luz completamente que sacrifican su vida por eso, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra que nosotros podamos tener este foro y hablar y lo que os digo, no tengo una respuesta para la injusticia de la vida, no tengo una respuesta. ¿Queréis que pasemos al amor? Vamos a vamos. pasar a una historia y vamos a hablar de amor, que también os digo que no es quitar lo malo para pasar a lo bueno, que es que debemos integrar ambas cosas, ¿no? Porque como os digo, la muerte es el mejor invento de la vida, si lo tenemos bien integrado, ¿no? Conscientemente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de qué es el amor y el amor como experiencia. Entonces os cuento otra historia, ¿vale? Eh, había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella. En un determinado momento se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta que es Manuel, el ciego del pueblo. Entonces le dice, ¿qué haces, Manuel? Tú ciego, con una lámpara en la mano, si tú no ves. Entonces el ciego le responde, yo no veo. Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Y he querido seleccionar esta historia porque creo, desde mi punto de vista, que recoge lo que para mí es el amor. Porque la ley del amor es bastante clara. Todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Y esto no es algo que lo diga yo porque soy una persona muy inteligente o que he leído mucho, ¿no? Esto ya nos lo decía una persona hace 2000 y pico años, eh, que nos decía, decía Jesús, la regla de oro, ¿no? Haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen, o si lo ponemos en negativo, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen, ¿no? ¿Cómo cambiaría el mundo si todos aplicásemos esta ley del amor? Pero quedémonos con esta y lo que queremos comentar, con esta ley del amor. Todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das.
Ya hemos cambiado de la muerte al amor, aunque todo está muy relacionado. Pero ¿qué opináis sobre esto? ¿Qué opináis sobre el amor? El amor como experiencia, ¿eh? ¿Lo habéis experimentado? Que al dar amor recibís amor. Venga, No quiero monopolizar la situación, ¿eh? O sea, no, por favor, pero si hay un silencio, me meto muy rápidamente. No, no, quizás Este, a lo mejor estoy trayendo temas muy trascendentales de sopetón, pero bueno, no, bueno, mi idea es esa anímense. provocación. No, Sofía, querida Nora, Osvaldo, por favor, anímense. Y bueno, sí, yo creo que tiene, así muy rápidamente, ¿no? Para no agregar demasiado, yo creo que tiene, el amor tiene muchísimo que ver con lo simple. O sea, ya que estamos en la red esta de lo simple, de la muerte, del amor, y cómo el amor lo podemos transmitir a través justamente de las cosas simples, ¿no? Y continuamente. Y bueno, y no lo embrollemos, ¿no? Basta una palabra, una sonrisa, el típico saludo de ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y después sigues caminando, ¿no? Y el todo bien no dice nada ni recibe nada, ¿no? O sea, no, nada, simplemente eso. A mí me resulta muy fácil vincular el amor con lo simple, con lo de todos los días. Absolutamente, porque el amor precisamente está en esas pequeñas cosas. Mira, me vuelvo a acordar de la Madre Teresa de Calcuta, que cuando le concedieron, creo que fue en 1979, el Premio Nobel de la Paz, le dijeron, por favor, díganos una recomendación para conseguir la paz en el mundo. Y dice, pues vayan a sus casas y amen a sus familias. O sea, porque muchas veces, y de ahí va también un poco el título mío de Despertares de quien no meditó en la India ni subió el Kilimanjaro, muchas veces nos vamos a ayudar a Calcuta, nos vamos a ayudar a sitios muy lejanos y se nos olvida de ayudar a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Y muchas veces la cosa es mucho más sencilla, ¿eh? Ama a los que tienes en tu familia, vamos a empezar por ahí, ¿no? Para poder hacer luego más cosas, ¿no? Y aquí hay, no sé si alguno habéis leído los libros bueno, es una trilogía que se llama Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. ¿Lo habéis leído alguno? ¿No? Bueno, son unos libros, son curiosos, son unas supuestas conversaciones que tiene este autor con Dios, con su mente, con la supraconciencia, con lo que cada uno sepa, ¿no? Pero él hace preguntas y le contesta, ¿no? Y en una entrevista que vi en un reportaje de YouTube, que se llama Mientras viva, le preguntaron como cuál sería la principal recomendación que te ha dado supuestamente Dios, ¿no? Le preguntan al autor del libro. Y dice, pues es muy simple. Dice, tú piensas que la vida va de ti, pero tu vida nada tiene que ver contigo. Tu vida se trata de todas aquellas cuyas vidas tocas. Entonces él nos dice que tenemos que dejar de ser buscadores y empezar a ser fuente. Ser fuente en la vida de los demás de lo que quieres para ti. Si estás buscando paz, da paz. Si estás buscando compasión, sé compasivo. Si estás buscando amabilidad, sé amable, ¿no? Y, y si lo pensáis, es verdaderamente simple. Nos pasamos siempre buscando lo que nos tienen que dar otras personas y tenemos que cambiar, dejar de ser buscadores y empezar a ser fuente de lo que queremos en nuestras vidas. Y si os fijáis, eso es muy simple. Luego, si queréis, hablamos de por qué nos es tan difícil, pero no sé. ¿Qué pensáis de esto? Del cambiar el ser buscador a ser fuente. Venga, animaros alguno más, para que no hablemos solo Sergio y Siento, yo. siento que deben hacernos más responsables, ¿no? Eh, ya no busco que el otro me dé, sino me lo doy. Y al dármelo, también se lo doy al otro. Ah, claro, pero ¿qué te das? Ponnos un ejemplo de lo que tú te das. Y en este momento me estoy dando risa, porque siento que a través de la risa me conecto conmigo y cuando yo me río, contagio al otro risa.
Bueno, y hace que el otro también se conecte con él y nos conectamos y se genera algo mágico. pero ahí estás siendo fuente de alegría o de sentido Sí, del humor en los demás, sí, ¿no? Y entonces eso que tú estás dando lo estás recibiendo. sí, Eso es un buen totalmente. ejemplo de la ley del amor. Todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das. Das risas, tienes risas. Sí, 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 totalmente. Porque Es me hago simple, responsable. Que digo, quiero esto, simple, me lo doy y lo doy al otro. Y lo contagio y me contagio porque me retroalimento el otro y el otro se retroalimenta conmigo. Y cuando nos damos cuenta estamos todos inmersos en la risa. muy bien, perfecto, fenomenal. Eh, ¿Cuántos de aquí lo aplicáis? ¿O lo habíais pensado antes? A ver, A mí me ¿cuál- cuál pasa fue? particularmente a través de la profesión, de esto de acompañar personas y poder simplemente estar, pero como decía Yang, ¿no? No estoy con mis herramientas, mis títulos, sino soy otro ser humano y desde ir cultivando de a poco esta capacidad de empatizar, que está tan de moda y creo que está tan errado, ¿no? Porque es difícil a veces ponerse en zapatos del otro, pero yo encuentro ese faro, básicamente, yo creo que a mí me salvó eh, dando, dando lo que puedo, mi ser, todo, o sea, pero realmente estoy ahí y después de cada consulta es como una sensación de amor, de, bueno, que el poder dar me llena. Claro que sí. Y además dar sin esperar nada a cambio, porque aunque quede una frase muy manida, es que si esperas algo a cambio ya ya no es amor, ya es un amor No, condicionado. no, altruistamente, ¿no? Exacto, Pero a exacto. mí personalmente, es mi experiencia personal, es una de las cosas que más me llena. Y de hecho a veces estoy pasando por momentos difíciles y digo, "Oh, ¿y ahora cómo hago?" Y termina el encuentro y algo cambió, es algo como energético. Es una experiencia muy linda. No, ¿qué profesión tienes? ¿Eres coach? ¿Eres...? Counselor, Counselor, claro. Es que a mí me pasa también en las sesiones de coaching, yo me lleno de energía porque estás presente, estás sí. para la otra persona. Entonces, cuando estás presente, estás para la otra persona, verdaderamente tú te estás recargando. Y es curioso porque a mí en las sesiones me suele pasar que lo que le está ocurriendo a esa persona me ha ocurrido a mí, o le ha ocurrido, o sea, estás tan presente que tienes la capacidad de asociarlo todo, ¿no? Es verdaderamente increíble, pero Y yo que creo que es es porque muy terapéutico, estamos es la universalidad, ¿no? Que nos traspasa a todos. completamente, pero estamos presentes y estamos para el otro y nos sentimos bien nosotros. Curioso, sí, sí. Muy bien. ¿Queréis que pasemos a la libertad? ¿Tenemos que hablar algo más del amor? ¿Queréis que pasemos ya directamente a la libertad? ¿Queréis que hablemos del miedo, que es exactamente lo contrario al amor? Y es uno de nuestros grandes malos, porque el miedo es exactamente lo contrario al amor. Y como os decía antes, ¿por qué tenemos miedo? Que yo lo que digo que siempre es, en el fondo es un miedo. Tenemos miedo porque tenemos un error de percepción. Ponemos en foco en el sitio equivocado. Ponemos el foco en lo material, en lo transitorio y no ponemos el foco en lo eterno, que como os decía, que es en el amor, ¿no? En nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de estar presentes y en nuestra capacidad de elegir estar en paz. Porque esas tres cosas son nuestra libertad interior y dependen única y exclusivamente de nosotros. Pero cuando ponemos el foco en el futuro o en un mal pasado, es cuando empezamos a vivir esta ilusión, esta locura, ¿no? Mira, yo escuché en una ocasión y os pregunto, ¿qué es la realidad? A ver, alguien, un valiente, que me diga, ¿qué es la realidad? Para mí la experiencia del aquí y el ahora, perdón que tengo la cámara apagada, pero estoy con la perrita que me está interrumpiendo. La experiencia del aquí y el ahora es lo que tengo. Esa es la realidad, lo que percibo aquí y ahora.
Exacto. Mira, está muy bien, ¿eh? Está en la misma cinta. Estudiando aceptología de Gerardo Smedlin, él dijo que la realidad es donde estás y donde puedes actuar. Lo demás es una ilusión. Donde estás y donde puedes actuar. Muchas veces nos acabamos peleando por Rusia, Ucrania, no sé qué, pero tú no estás allí. O sea, no es la realidad. Tu realidad es el momento presente donde estás y donde puedes actuar. Donde no puedes actuar y donde no estás es una ilusión. Pensarlo es falso. O sea, no falso lo que ocurre. Nos tenemos que fiar de lo que te cuentan, pero no es la realidad. Sí, obviamente será la realidad para el ruso, para el ucraniano que esté allí o para el tal, pero no es la nuestra. Pero nos enzarzamos en esa ilusión, ¿no? Y eso nos hace tener un error de percepción, ¿no? Porque en realidad los únicos pensamientos que son válidos son los que te permiten resolver algo. Los demás son ilusiones, son pensamientos falsos. Bueno, daría para otra charla, ¿no? Pero yo descubrí también y apuntároslo, la técnica de dejar ir, de David Hawking, a mí me ha solucionado casi todos los problemas, que es cuando tienes un pensamiento de miedo o culpa, lo dejas ir. No te atrapas con la mente a parlotear sobre eso. Cuando detectas, eres consciente, te das cuenta que el pensamiento es o de miedo o de culpa, lo dejas ir y vuelves al momento presente. A mí, yo llevaba durante muchos años tomando unas pastillas para dormir, porque dormía mal, no sé qué, y con esta técnica tan simple, dejé las pastillas. Y llevaba 15 años tomándome esas pastillas. Cada vez que tenía un pensamiento de miedo o culpa, lo dejaba ir. Y la gente cuando le cuento esto, no se lo creen, porque les parece tan sencillo y dicen, ya, claro, pero lo tendré que hacer 500 veces diarias. Digo, sí, claro. Cada vez que tengas un pensamiento de miedo o culpa. Pero esto es como jugar al tenis. Jugar al tenis parece muy fácil, pero pasar una bola por el otro lado, pero jugar bien es tremendamente difícil. Tienes que practicar, practicar, practicar y practicar. Y esto es igual, es un juego mental. Yo cuando digo que es tan simple y que nos solucionaría muchos problemas, la gente dice, "Uf, no, o sea, no se lo creen y no están dispuestos a hacerlo". Digo, bueno, pues nada, pues sigue aterrada con pensamientos falsos o con recuerdos que no te sirven para nada. Hay soluciones verdaderamente simples, ¿eh? Verdaderamente simples. Esa, investigarla. Y hay un libro de David Hawking que se llama Dejar ir, que os lo recomiendo completamente. Para mí ha sido como la técnica más sencilla y que mayor bienestar y beneficio me ha acarreado. ¿Algún comentario más o queréis que pasemos a la historia de la libertad? Vamos a la historia. Vamos a la historia de la libertad. Esta es una historia que la cuento siempre. Esta no hace falta leerla porque la cuento siempre, en casi todos mis talleres, ¿no? Esta historia cuenta así, dice que había un joven guerrero samurái, un tipo muy fuerte, muy duro, un hombre de la guerra, muy violento, que un día se interesó por saber qué era el cielo, qué era el infierno. Preguntó a otros guerreros samuráis para ver si le podían dar la respuesta, pero ninguno de ellos sabía la respuesta. Pero uno de los compañeros le dijo que quizás un eremita, un monje muy anciano que vivía en las montañas, le podía dar la solución. Así que el joven guerrero samurái empezó a subir la montaña y después de mucho tiempo encontró la cabaña donde vivía el monje. Con su particular violencia dio una patada a la puerta y se encontró al monje que estaba realizando unas escrituras en el suelo. Sin mediar presentación le dijo, a ver monje, dígame inmediatamente cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. El monje, con mucha parsimonia, levantó la cabeza y mirándole a los ojos, no le dijo nada. Continuó con las escrituras. Eso ofendió al joven guerrero samurái, que estaba acostumbrado a que siempre le hiciesen caso, y le dijo, a ver, viejo, no se lo digo más veces, dígame inmediatamente la diferencia entre el cielo y el infierno. El monje no le dio ni bola y continuó haciendo las escrituras. Esto acabó con la paciencia del joven guerrero samurái, que dando una patada a las escrituras, le dijo, no se lo digo más veces, dígame inmediatamente la diferencia entre el cielo y el infierno. El monje, con su particular parsimonia, levantó la cabeza y mirando a los ojos le dijo, mira, eres demasiado estúpido para saber cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Jamás lo vas a poder comprender.
Eso acabó con la paciencia del joven guerrero samurái, que no podía aguantar una ofensa de ese estilo. Sacó la espada y cuando se disponía a partir en dos al monje, el monje levantó la cabeza y le dijo, eso, eso es el infierno. En ese momento, el joven guerrero samurái se dio cuenta que vivía una vida de infierno, una vida llena de violencia, llena de envidias, llena de resentimiento, de rencores, de ira, y que el monje había arriesgado su vida para darle esta lección. Entonces, un halo de gratitud inundó al joven guerrero samurái, que le hizo tirar la espada, arrodillarse y decirle gracias. Y el monje, con una media sonrisa, le dijo, y eso es el cielo. Y me encanta empezar mis talleres formativos contando esta historia, porque independientemente de las creencias religiosas que tengamos cada uno de nosotros, el cielo y el infierno no está después de la muerte, está aquí y ahora. Es la forma en la que vivimos. Tenemos todo el material para construir vidas de cielo, sin embargo, y desgraciadamente, la gran mayoría de nosotros vivimos vidas de infierno, ¿no? Y bueno, esta charla, también uno de los propósitos, los desafíos, es que os podáis llevar un poquito de material para reflexionar que os permita construir vidas de cielo. ¿Por qué cuento esta historia de la libertad? Porque al final te pueden arrebatar todo, como decía Víctor Frank, menos la última de las libertades, ¿no? Que es la actitud que tú tengas frente a esa circunstancia, ¿no? Y esa no te la puede arrebatar nadie, ¿no? Y ahí le doy un poco la vuelta. ¿Por qué si sabemos esto no lo llevamos a cabo? Vamos a meternos en el embrollo, en los últimos 15 minutos que nos quedan. Venga. ¿Por qué pensáis que es correcto, que podemos tomar esas decisiones? ¿Por qué no lo hacemos? ¿A quién echamos la culpa? Natalia, que levanta la mano. Charlatana. Yo creo que podemos apreciar y construir un cielo a partir de haber vivido el infierno. No sé si es tan fácil entender el cielo si no pasaste por un infierno personal, ¿no? Cada uno tendrá sus infiernos. Mira, yo ahí estoy de acuerdo y en desacuerdo. Sí que estoy de acuerdo que aquellas personas que han pasado un infierno pueden dar mucha más luz. O sea, has tenido que ver la oscuridad para poder dar más luz, pero aquellos que no hemos visto la oscuridad tan profunda, podemos llevar nuestra linternita en la medida de lo posible, ¿no? Volviendo a citar a Gerardo Smelling decía que había tres tipos de personas en el mundo. Los que quieren cambiar las cosas, pero no las cambian y sufren, es decir, la gran mayoría de nosotros. Los que quieren cambiar las cosas y las cambian y sufren, que son unos pocos, como el caso que os digo de Lucía Lantera, esta chica que cambia la vida de tantas personas, ¿no? Y luego ahí, por eso yo estudiaba el curso de aceptología, aquellas personas que no queremos sufrir, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo que cuanto más oscuridad ves, más luz puedes dar, ¿no? Pero bueno, también digo que no tenemos que sufrir esa oscuridad, que al final la vamos a sufrir en la medida de lo posible todos, no tan profunda, pero podemos dar con nuestra linternita iluminar en la medida de lo posible, ¿no? Entonces yo creo que sí que podemos elegir siempre, tú puedes elegir la amabilidad en vez de la ira, puedes elegir, tenemos una serie de estados mentales que son muy positivos y los podemos elegir y otros que son menos positivos y podemos dejarlos. Bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo de evolución, cada uno personal, pero, pero que sí que es una cosa a la que tenemos que ir, ¿no? Esto también te dice, y esto es meterme un poco en religión, pero es como nosotros, nadie nos ha dicho que tenemos que ser perfectos, ¿no? Nosotros tenemos que intentar ser lo mejor que podamos ser en la medida de lo posible y si cometemos errores, que vamos a cometerlos, pues intentar luego no cometerlos y esto es la vida. Y yo creo que esto hasta el final de nuestra vida pues es la lucha continua que tenemos todos, ¿no? Si no seríamos santos y bueno, yo en mi caso no lo soy, ¿no?
Pero bueno, sí que intento cometer los menores errores y los que no me gustan, pues pido perdón y tiro para adelante y acepto que soy un ser humano, ¿no? Bueno, que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, pero en la experiencia humana cometo muchos errores. Claro. Percibo que lo que estás diciendo es que lo paradójico es que teniendo el poder de la libertad, elijamos el infierno y no el paraíso, ¿no? Y no sé, se me ocurre que tiene mucho que ver quizá con lo que decías antes, que es una cuestión de entrenamiento. O sea, deja pasar, deja pasar. O sea, primero tomar conciencia de cuáles son los valores que te gustaría incorporar y después meterle al entrenamiento como tú haces con tu baloncesto y yo hacía con mi tenis. O sea, meter y meter hasta que el cerebro abra su surco, ¿no? Pero no es fácil, quizá no es fácil tener claro cuáles son los valores que quiero incorporar a mi vida, ¿no? A veces, por lo menos en mi caso. Y si los tengo claros, ¿por qué no los aplico? Bueno, no lo sé, no tengo la respuesta. Bueno, porque al final la naturaleza humana es como es, y ahí nos daría para otra charla. Que sería hablar del ego, ¿no? Es esa identidad falsa que necesaria, pero que es una identidad falsa, ¿no? De hecho, nos tenemos que ir quitando capas de ego para volver a la esencia, ¿no? A mí me encanta una historia que yo siempre cuento cuando cuento lo del ego, porque, bueno, más o menos, para mí el ego es la desconexión con lo divino, ¿no? Es decir, es de origen material, es cuando nos centramos en las cosas más mundanas, ¿no? Y es lo que nos hace sufrir, ¿no? Y el ego nos aterra porque al final él sabe que él sí que se va a quedar aquí. Nuestro alma va a continuar, pero el ego sí que se va a quedar aquí, ¿no? El personaje que hemos construido, ¿no? Y a mí me gusta mucho utilizar una historia que le contaron a Leonardo da Vinci, que le dijeron que cómo podía hacer esas esculturas tan maravillosas que él hacía, ¿no? Y él dice, bueno, no, yo es que veo el bloque de mármol en bruto y me imagino ya la escultura y yo simplemente elimino los sobrantes con el cincel, ¿no? Y ahí, por eso yo digo, yo siempre utilizo que nosotros podemos utilizar el cincel de la libertad para irnos quitando poco a poco muchas de las capas de ego que todos tenemos, ¿no? Para, en la medida de lo posible en esta vida, acercarnos lo máximo posible a nuestra esencia, que es, como os digo, es el amor, ¿no? Más incondicional. Y eso debe ser uno de nuestros grandes propósitos, ¿no? Y bueno, disponemos de la libertad para poco a poco quitarnos con el cincel de la libertad. Osvaldo. Anda muy lenta mi computadora, se me desconecta varias veces. Cuenta el Antiguo Testamento que cuando Moisés acabó su tarea de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán, allí a punto de cruzar el río Jordán, Dios le había indicado que se despidiera del pueblo porque iba a morir allí. Y las palabras de Moisés son magistrales realmente, porque hablan de alguna manera del propósito de Dios desde el principio y la suerte que está teniendo la humanidad desde el principio. La despedida de Moisés fue diciendo a Moisés que eran palabras de Dios, ¿no? He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tu familia. Lo bueno o lo malo, el cielo o el infierno existen en nosotros porque tenemos la suprema capacidad de elegir, nada menos. Maravilloso, maravilloso. Y estoy absolutamente, completamente, ¿no? Por eso os decía al principio que es el mayor don que a los hombres dieron los dioses, que es la libertad, nuestra capacidad interior de elegir. Y además eso siempre lo podemos hacer. La exterior no, está muy limitada, pero la interior siempre podemos elegir, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos todos, ¿no? Pero bueno, muchas veces nos cuesta porque para eso tenemos una vida,
para aprender esto. O sea, ahora lo sabemos y lo reflexionamos y ahora lo que nos toca es llevarlo a cabo, ¿no? Como decía Albert Einstein, el aprendizaje es experiencia y lo demás es información. Si de estas cosas que hablamos no vamos a aplicar nada, pues se quedará en una charla, bueno, simpática o menos simpática para unos, ¿no? Pero el verdadero ejercicio viene cuando nos despidamos, cuando reflexionéis sobre esto y elijáis en libertad aplicar algunas de las cosas que hemos hablado, ¿no? Es- Nora ha levantado la mano. Y hola, bueno, gracias por llevar Estoy callada porque es muy profundo, ¿no? Interpela en lo más profundo, ¿no? Y pensaba en esto de la libertad y del cielo, volviendo al inicio de la charla, ¿no? Que pensaba esto que por ahí el cielo es lo más simple, es el amor, ¿no? Vivir en el cielo, en realidad, es construir una vida simple, no fácil, pero simple, ¿no? Lo relacionaba con eso, porque es como dice algunos sabios que el amor no pesa, ¿no? Es simple el amor, es liviano. Y, y el infierno es como lo contrario, ¿no? Todo esto que hablabas del ego, lo complicado, los personajes, lo que nos lleva a querer tener, lo que nos conecta y nos desvía de la esencia, precisamente, ¿no? Por eso pensaba en esto como conclusión, me vino como conclusión que el cielo es lo simple, no sé, ¿no? No, Me no, ocurrió eso, ¿no? y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y al final el cielo es ser consciente de esta simplicidad. Y el infierno es cuando actuamos con el piloto automático de forma inconsciente. Eso es lo más, cuando no has pensado las cosas, no has pensado en estas cosas que estamos reflexionando hoy muy pausadamente. Lo mismo luego mañana yo jugando al baloncesto, soy una persona que me enfado mucho, o sea que no logro a 180 revoluciones, no logro aplicar el amor, ¿no? Pero bueno, eso es otra forma, pero simplemente ser conscientes de estas realidades ya es un avance importante, ¿no? Y cuando somos inconscientes, y bueno, Sergio y yo que hemos estudiado en Conscious Business, y no sé si hay alguno más que también, al final cuando eres consciente de las cosas y actúas con inconsciencia, te golpea con mucha más fuerza. A mí yo cuando actúo de forma inconsciente es como, uff, el remordimiento es mucho mayor, ¿no? Entonces es estar atento a lo que ocurre externamente y a lo que ocurre internamente. Luego también daría para otra cómo el sistema nos quiere alejar de eso divino y nos quiere amplificar mensajes que alimentan nuestro ego, ¿no? Pero eso daría para otra charla y además en esa charla me enfado un poco más, ¿no? y es- Pues sí, Pues bueno, nos quedan como 10 minutillos. Yo sí que me gustaría, yo quiero terminar con una historia. Tenía alguna historia más, pero bueno, lo dejaremos si me invita Sergio a alguna otra charla, ¿no? sí, Pero sí que me gustaría, particularmente antes de despedirme de vosotros y contaros la última historia, que me deis un poco feedback de cómo veis esto, de toda la profundidad, si, cómo veis, vosotros sé que estáis preparados para ver esto, pero cómo impacta hablar de la muerte, hablar del amor, hablar de la libertad, hablar del dolor, hablar de la injusticia, ¿no? En un mundo que yo particularmente veo que es bastante inconsciente, ¿no? Eh, pero creo que si no nos hacemos estas preguntas, no nos vamos a mover de donde estamos, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. ¿Creéis que son temas para tratar, que se pueden tratar en cualquier foro, que hay que tener cuidado con los foros? Porque es curioso cómo se ha convertido en un acto revolucionario hablar de Dios, hablar de la muerte, hablar del amor, hablar de la libertad, hablar de la paz. Es curioso en este mundo tan inconsciente y, y- y tan malvado en el que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces dar un poquito de luz sobre estas cosas, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Mira, Felicia levantó la mano. Creo que es un momento en el mundo que se necesita mucho. Toda la vida se necesitó, pero cada vez más.
O sea que para mí es maravilloso poder escuchar estas charlas, poder volver a transmitirlos a otras personas y así sucesivamente. A ver si entre todos, por lo menos un granito de arena, se puede colaborar. Hablar de ninguno de los temas no es fácil, no es sencillo. em, es difícil porque todos sufrimos, todos llevamos tal vez un dolor por adentro, una tristeza, entonces es difícil, pero todo ayuda. Así que me parece maravilloso. Para mí en especial me parece maravilloso, me parece algo que uno cada vez va aprendiendo más, va abriendo la mente, abre el corazón y se puede. Claro que se puede. Así que muchísimas gracias. Venga, un par de opiniones más y os cuento la última historia y yo me voy a dormir y vosotros os queda todavía una horita para disfrutar del día. Mira, Beatriz. Siento que estamos intoxicados de todo lo contrario y que sería bueno que no solo circule, sino que eso se masifique, ¿no? Que el humanismo llegue al corazón de las personas, que volvamos a ver en el otro a un otro, pero que también me refleja y que siente y puede llegar a sentir y pensar de una manera que me enriquezca y que nos enriquezcamos todos. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Grace. Sí, siento de que hablar de los temas de una manera simple creo que es lo que más nos ayuda. En un curso que hice de tanatología, al principio estaba como, uy, no vamos a hablar de la muerte, wow, y no sé qué. Y de repente el que nos daba la charla lo habló de una manera tan simple que después hasta me invitó a que yo hable de ese tema con mi familia y que hablemos de la muerte y cómo queremos morir y cómo queremos transitarlo y qué queremos pedirle al otro. E incluso se convirtió en algo liviano, porque la muerte parece como que fuese algo pesado y que tenemos... A veces creencia, ¿no? Nos inculcaron que tiene que ser algo solemne, obviamente respetando el sentir de cada uno, pero cuando nos invitan a hablar de estas temáticas de manera simple, parece como que hasta nuestro cuerpo se relaja y podemos sentirlo de manera simple. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que en Sergio. un mundo que vive en automático, como rezaba la presentación, creo que cada vez más necesario generar espacios en los que uno pueda conectarse y esto, ¿no? Escuchar la experiencia de cada uno detrás de cada ser humano y todo un mundo y un montón de vivencias y son temas muy subjetivos, ¿no? Y creo que porque vivimos lamentablemente en un mundo cada vez más ególatra, no se dan estos espacios porque es lo que yo pienso y nadie respeta y ni se toma el tiempo de escuchar realmente cuál es la experiencia del otro, porque son temas muy subjetivos, como vive cada uno la muerte. Yo me salteé y con esto cierro. Cuando hablaban de la muerte, me vino a la cabeza esa frase que dice que la vida es una obra de teatro, no es un ensayo, ¿no? Y por lo menos para mí, hoy, con mucho trabajo interior, mucha toma de conciencia, es una de las cosas que trato de recordarme, ¿no? Día a día, cuando pongo el automático, porque cuando llegue el día, quiero mirar para atrás y decir, sí, o sea, hice lo más cielo que pude de mi vida. Entonces, es tan subjetivo que yo te diría que a mí la idea de la muerte me motiva a vivir mejor. Completamente de acuerdo. A mí me ayuda a ser una mejor persona y a tomar unas mejores decisiones. Sergio, ¿habías levantado la mano para...? Sí, a mí particularmente, dada mi profesión y mi rutina diaria, suelo hablar mucho de estos temas, ¿no? Suelo hablar mucho de estos temas. Lo que me está
realmente moviendo, como haciendo vibrar, es escuchar hablar de estos temas, que en mi caso no es tan frecuente. Y, y bueno, te quiero decir que gocé tanto escuchando desde otra voz y desde otra persona su punto de vista, que bueno, me lo llevo muy, me lo atesoro. Es un rescate grande, un regalo grande que, que me hicieron todos ustedes y especialmente José Manuel. Sí, Muchísimas la gracias. escucha. Quería hablar de la escucha realmente. Me hizo bien escucharlo. Muchísimas gracias, Sergio. Pues si queréis, vamos cerrando y cerramos con Sí, mi última historia, que como os he comentado, quería permitir eh, que volvamos al agua y a los peces, ¿no? Y esta historia eso. la escuché en la película Soul de Pixar y resume un poco todo esto que hemos compartido, ¿no? Y vamos a volver a esos dos peces jóvenes que no sabían qué demonios era el agua, estaban nadando y se vuelven a encontrar con ese pez más viejo y con mucha ansiedad le preguntan, oiga, perdone, usted que tiene mucha más experiencia que nosotros, por favor, ¿nos podría indicar dónde está el océano? Y el pez más mayor les mira y les dice, ya estáis en el océano. Y los peces jóvenes dicen, ¿el océano? Si esto solo es agua. Y se fueron muy decepcionados en busca del océano, ¿no? Y esto quiero terminar la charla de hoy contándoos esta historia, porque muchas veces se nos va la vida deseando otra. Pasamos años buscando un océano espectacular sin darnos cuenta que ya estamos nadando en el milagro de la vida, ¿no? Y para mí vivir una vida simple, sencilla, vivir una vida simple es sencillamente amar el agua. Y lo demás, suéltaselo a Dios, al universo, a quien sea, que se ocupe de las cosas que no sean única y exclusivamente amar el agua, ¿no? Como escuché en una ocasión, en la vida solo tenemos que hacer una cosa, que es morir. Y lo demás son decisiones. Y con esto quería acabar y agradeceros que ha sido un verdadero placer estar ahí con vosotros y os deseo a todos lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermoso, hermoso encuentro. Gracias, José Manuel.